Bienvenidos a un nuevo episodio del único podcast donde una psicóloga muy brutal y un mortal con muchas preguntas se reúnen para hablar cosas muy serias en tono de humor. Bienvenidos a Esto Serio Podcast. Y lo dije mal, Esto es Serio Podcast. Ahora sí, aplausito. Ustedes saben que este podcast no es posible sin el 50% del mismo. Con ustedes, Isvani Romero. ¿Cómo estás, hijita? Bienvenida, feliz año. Feliz año. Bueno, tiempísimo. Como si no hubiese sido la semana pasada. Sí, señor. ¿Cómo está todo? Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, como verán, hoy estamos un poco distintos. No tengo micrófono, pero tranquilos, no pasó nada. Sino que mi teléfono anda loco. Y tenemos que grabar, que es lo más importante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo me imagino que ya para estas fechas, ustedes que nos están viendo, ya hicieron sus propósitos de año nuevo. Entonces, aquí les vamos a dar, digamos, una especie de recomendaciones para no abandonarlos. ¿Por qué? Porque tú hiciste esos propósitos con tu euforia navideña, con ese fuego navideño. Y el 12 de enero te diste cuenta que no lo vas a lograr. Entonces, de hecho, el 12 de enero es el día de los que abandonan a Ticuay. Entonces, vamos a hablar de la procrastinación con los propósitos de Año Nuevo. Entonces, primera pregunta que yo te hago es, ¿qué es la procrastinación? Ah, lo dije bien. Aplausito. Voy a poner los aplausitos ahí, post. Excelente. La procrastinación es esa actividad de posponer lo que tienes que hacer en el momento, o sea, unos días posteriores. Pero por una u otra razón, siempre la pospones, la alargas, y lo dejas para después cuando se supone que lo tienes que hacer de una vez. Entonces, esa acción de posponer o de alargar. Los orígenes es desde el pro y el crash, que es eso eh, que estoy diciendo ahorita. El hecho de posponer algo que tienes que hacer con prontitud. Porque cuando se trata de alguien más, uno siempre trata de quedar bien, pero cuando es algo que con lo que tú te comprometiste contigo, te fallas tanto. ¿Eso a qué se debe? O sea, porque los demás en teoría no deberían ser más importantes que nosotros. Exactamente. Eso te iba a decir que no debería ser más importante que nosotros, pero tiene mucho que ver con los autosaboteos que nosotros nos hacemos. Con esos autosaboteos es lo que tú estás diciendo. Tiendes a posponerte lo que tú tienes que cumplir en ese mismo momento. La diferencia está en muchos factores, pero como por decirte, lo primordial es que tú lo haces rápido para otra persona porque tienes esa presión de la otra persona porque lo tienes que cumplir. Entonces es la presión de la otra persona que tiene tal fecha y ahí sabes que tienes que entregar para esa fecha. ¿Sí? Entonces sientes esa presión de que tienes que cumplir para esa otra persona. Entonces la diferencia siempre va a estar y el punto positivo es que uno es incluirte muchas motivaciones, es decir, cosas que a ti te motiven para no desistir en esa tarea. Entonces tú cumples esa tarea y te das esa acción que a ti te motiva para tú seguirla haciendo, de manera que contrarrestas el fastidio o la ladilla de hacer esa actividad para que no te autosabotees. Entonces, haces la actividad, haces acciones que te motiven y así vas hasta que te das cuenta que lograste hacer la actividad. Y Ok. también
el de incluir a otra persona para que te recuerde lo que tú estás haciendo, de manera que sea lo que estamos hablando al principio, sea esa motivación y esa presión por cumplir, porque ya tienes a alguien que te recuerda, que te motiva, que tienes ahí encima, que o cumples. Entonces, son esos factores que te ayudan a cumplir, pero teniendo en cuenta que siempre van a haber los saboteos. Algo inevitable, pero que repercute mucho. Entonces, son como que maneras de contrarrestar el autosaboteo y tú puedas cumplir con lo que tienes pendiente. Ok, tengo varias observaciones a lo que dijiste. Lo primero es que definitivamente los demás no pueden ser más importantes que tú, pero eso me hace pensar de que como, o sea, dentro de ti hay como dos personas, digamos, y es una amistad, y tú le tienes tanta confianza a esa persona, ay, se me salió el gallo, le tienes tanta confianza a esa persona, ¿verdad? O sea, confías tanto en él, o sea, él es el que te huele los peos, es el que se cala tus problemas, y eres tú mismo, que tú dices como, ah, marico, lo dejamos para después, y él te responde como que, sí, déjalo para después, no hay peo. Y ahí es donde viene el rollo, pues, o sea, es una batalla con nosotros mismos, básicamente. Y eso, lo que hablaste de al autosabotaje, es el síndrome del impostor, correcto. Y otro punto es, ay, refréscame, lo último que dijiste, eh, de la motivación y Y de incluir a otra persona. eso. Sería muy cool, ustedes que nos están viendo, y yo creo que lo vamos a aplicar en futuras cosas, tener como ese supervisor, no lo llamamos supervisor porque se va llena de poder, pero digamos como ese maestro ancestral que te puede guiar tu paso en tu propósito de año nuevo. ¿Sí me entiendes? Como ese consultor, vamos a llamarlo consultor. Consultor que él está así como que, mira, ¿cómo vamos? Bueno, ahí, mira, acuérdate que dijiste estas vainas. Ah, dale, pues, mira, pues. Y como pareja, sería muy fino que uno vigile los propósitos del otro. Sería muy, muy cool. Esto también me hace, o sea, lo de procrastinar, me hace preguntarme si la procrastinación, y escúchate esto científico que te voy a decir, es directamente proporcional, oh my God, al nivel, digamos, de ocio que tiene la gente. Es decir, entre más necesidades tengas cubiertas, digamos, más propenso eres a procrastinar. Esa es mi pregunta. Mira, no es algo como que si tú sabes que eso tienes, es lo que vas a cumplir, sino como que das por hecho que porque ya las tengo cubiertas voy a procrastinar, ¿sí? Porque muchas veces sucede al contrario, ¿ok? O puede ser de que sí seas propenso a que lo lleves a cabo, ¿sí? Siempre em, con un poco de incertidumbre de por medio, que va a ser dependiendo de la persona, dependiendo del ambiente en el que esté. Sí, entonces son como que muchos factores a considerar para poderte decir, mira, si pasa esto, a juro tienes que pasar esta otra cosa. ¿Ok? Es decir, ciertamente, eres más propenso a procrastinar si tienes muchas necesidades cubiertas. ¿Ok? Porque das por hecho muchas cosas. ¿Sí? Entonces, das por hecho muchas cosas, das por sentado muchas otras, entonces dejas para después. A diferencia claramente de esa otra persona que necesita cubrir más necesidades y obviamente no la va a dejar para después, porque no puede dejar para No después. puedes dejarla para él. Correcto. Entonces, tienes como más probabilidades, ciertamente, de tirar hacia el procrastinar, pero como puede darte el beneficio de la duda de que no lo vas a dejar, sino que más bien lo vas haciendo de una vez, ¿sí? Entonces,
son factores a considerar de la persona y del ambiente para pensar y considerar que sí vas a tender a procrastinar. Pero entonces siempre es como que un poquito más tirándose a ese otro lado por las necesidades que ya tienes cubiertas y que no te dan ese empuje más grande a cumplirlas más rápido. Ok. Bueno, ahorita que estaba pensando lo que dije, básicamente la gente puede agarrar y relacionar que entre más pobre, menos procrastinas. Eso no fue lo que quise decir. O que si eres si tienes mucha plata, eres un procrastinador profesional. No, o sea, lo que ahorita que lo estoy pensando, qué locura. Hijo mío. Ay, ya va que me ahogué. Esto tiene que ir, este clic tiene que ir. Yo lo que quise hacer referencia es que cuando uno más, o sea, cuando uno está en su zona de confort, entre más cómodo estás en esa zona, sin depender de tu nivel socioeconómico, eres más propenso a procrastinar. Eso fue lo que quise decir. No que entre más pobre eres, menos procrastinas. No, eso no. Ay, Dios. Mira, Eso fue lo que quise decir. es de entender de que no es eso de pobreza, sino que a medida que tú vas creciendo, obviamente tú vas adquiriendo más necesidad. Y cuando estás, como tú estás diciendo, cuando estás en tu zona, ok, en lo que tú puedes controlar, tú no te vas a querer salir de ahí y obviamente no vas a procrastinar más rápido, ¿sí? Porque ya das todo por sentado y de que es algo que quizás lo que nos ven pueden investigar y es algo en el que yo estoy en contra, que es colocar a medida de cada actividad un tiempo de descanso. Yo no lo, o sea, no recomiendo y no aconsejo que lo hagan, ¿ok? Porque si tú tienes a procrastinar, que incluyas un tiempo de descanso, es alentarte a posponer. Entonces tú te pones 5 minutos de descanso, entonces esos 5 minutos pasan a 10 minutos y de 10 pasan a 20 minutos. Entonces ya ahí ya dejaste de hacer. Sí, entonces es al contrario, es más bien aprovechar todo el tiempo que puedas para hacer la actividad más rápido incorporando, ajá, incorporando esas actividades que a ti te motiven, ya sea el comerte algo que te gusta, el, el irte a un sitio de tu casa, por ejemplo, que a ti te da paz, ¿sí? O algo así que te llenen de energía y sigas, pero no incorporar la actividad, el descanso de por medio porque o sea, echarle leña al fuego. O sea que la gente que tiende a procrastinar no debería utilizar, digamos, el método Pomodoro. ¿Has escuchado el método Pomodoro? Dicen que cuando vas a hacer un trabajo, lo hagas en lapsos de 25 minutos y descanses 5. 25 y descanses 5. Y así. Ok. Pero es lo que tú dices, si metes el descanso en el medio, te da lo que podemos definir científicamente como el síndrome del Chapulín Colorado. ¿Te acuerdas de Chapulín cuando le decías, mira, que hay que matar al malo? Sí lo hago. Mira que sí lo hago. Hasta que le pegaban 4 gritos y él, bueno, dale, ahora sí. Entonces, anótalo ahí, síndrome del Chapulín Colorado. Viste, mira, te estoy ayudando. Cuando tengas una consulta, le dices, no, mira, tú lo que sufres es síndrome del Chapulín Colorado. Ay, sí. Eso que tú dices es muy interesante y lo del descanso me parece, o sea, yo lo vi como que con por qué y después que no tiene sentido. Tiene sentido de que no te des cabida, espacio a eh, bajar la energía. O sea, a huevonearte, pues, básicamente, como quien dice. Este, ahora quiero que traslademos todos esos consejos que nos acabas de dar a nuestros propósitos de año nuevo. Por ejemplo, estábamos hablando de la zona de confort. Entonces,
voy a poner yo este y tú comienzas. Por ejemplo, uno de mis propósitos o una de las cosas que yo debería poner en los propósitos debería ser algo relacionado a salir de la zona de confort. Ok, mira, es recomendable siempre realizar esas actividades de manera que a ti te ayuden a uno a ampliar tu panorama de lo que tú estás acostumbrado a ver y a hacer. Entonces, incluye en tus propósitos de lo que ya tengas en mente, de como persona y como profesional, el incluir actividades que te ayuden a hacer algo diferente de lo que tú ya estás acostumbrado a hacer, que sería la zona de confort. Esas acciones que son seguras para mí, que acciones que yo puedo controlar, que sean acciones diferentes, ¿ok? Como por ejemplo, eso que tú dices, de ser de de tu zona de confort, claramente, no vas a hacer el polo opuesto, de manera de que eso sea un reto inalcanzable, ¿no? Sino también es algo que tú sabes y conoces de tus capacidades que las puedes hacer, ¿ok? Para que no sea un objetivo inalcanzable y de y un plazo muy largo, ¿sí? Entonces, que sea algo que tú sabes que puedes hacer por tus capacidades y que te llevan a hacer algo diferente. Entonces, siempre coloca tus propósitos de año con tus capacidades, midiendo tu personal y profesional, o sea, como ser humano y como ser que produce en, en escalas de tu año nuevo. Siempre hazlo con la motivación que estaba diciendo al principio. Si tienes a procrastinar, colócate ese reto de que en tal día, a tal hora, tienes que hacer tu propósito. O sea, delimitar. Exactamente. El delimitar, el evitar los saboteos, que son los descansos, este, algo que te distraiga, ¿ok? Evítalo para que lo puedas hacer más rápido. Midiendo siempre tus propósitos hasta 10 años. Entonces, ¿qué quieres hacer en un año y qué quieres hacer en 10? Entonces, en uno, en 2, en 5 y en 10 años, ¿qué es lo que quieres alcanzar? Para que tú te vayas ya midiendo, ¿ok? Y vayas utilizando tus recursos para irlos cumpliendo. Ok. Tú sabes que cuando yo hace 2 años hice mis propósitos, yo no les puse fecha. O sea, a ver, yo hice unos propósitos en el 2022. El año pasado yo hice un video con los propósitos de Año Nuevo, pero era enfocado súper al canal. O sea, súper porque era algo como para que ustedes vean qué es lo que yo quiero, tal. Pero en estos días revisando mis propósitos del 2022, verga, me di cuenta que he cumplido burdas de esos propósitos. Eso me tiene muy contento. O sea, por ejemplo, vender la ropita. Yo lo tenía en los propósitos del 2022. Hacer stand-up por primera vez, lo tenía ahí. Conseguir más clientes de Ujú. contabilidad, lo tenía ahí. Y ahorita cuando hice los del 2024, que revisé los del 22, dije como que, verga, qué arrecho. Este, qué arrecho que en 2 años, pues cumplí muchas de estas cosas que había dicho. Y me gustó. O sea, me gustó también unas muy personales, que también cumplí. O sea, se me cumplieron. Y es impresionante. Y como tú decías lo del tiempo, yo creo que yo debería plantearme mis propósitos por lo menos cada 2 años, entendiendo que ajá, en el 22 metí como todo, en el 23 hice puras cosas del canal y ahorita en el 24 metí todo otra vez, pues. Entonces, entre el que hice de todas las cosas y el de ahorita, han pasado 2 años y dije, coño, en 2 años mira todo lo que cumplí. Entonces, eso Claro. que tú dices del tiempo es muy importante porque al final no lo delimité, pero de alguna forma entendí que mi periodo debería ser de 2 años, por lo menos en mi caso. Claro, por lo menos en el tuyo. Entonces, lo importante es que te diste cuenta, que notaste cuál es tu periodo de cumplir tus objetivos, y que de una u otra manera los cumpliste. Pero en tal caso,
de eso que estábamos hablando del tiempo, de estructurarlo, de hacerlo como a ti te guste hacerlo, ya es de tu impulso. ¿Ok? El tiempo, mire lo más que todo con esa persona que estamos hablando, de tender a dejar para después. El Correcto. dejar para allá después, eso a ti te ayuda a marcarte el tiempo y a medirte de que tú en este tiempo ya sabes que de una u otra manera tú los tienes que cumplir. Sí, entonces, cuando tú haces objetivos que te llaman la atención, que lo estructuras, ¿ok? De forma visual, con mucha atención, a ti te va a provocar hacerlo. Y si lo delimitas en tiempo, a ti te va a servir más de motivación para cumplir ese objetivo. Eh, es totalmente cierto. Y también te mete presión, pues. O sea, es como, vamos que sí podemos. O sea, tienes Exacto. 2 años. Así lo hagas en el día, no De, sé, en el día 700. No, son 720 días, 2 años más o menos. ¿Vale? Es como 730 días. ¿Vale? Sí, como ajá, 730 días, más o menos. En el día 729 de esos 2 años que tú te pusiste, lo importante es que lo hagas. Lo importante es que no te rindas, que no te canses. Lo que estábamos hablando de el vigilante, ajá, de, de plasmarlo. Yo creo que es importante, bueno, también porque a veces los pensamientos se los lleva el viento. ajá. eh, Plasmarlos, escribirlos en la computadora, donde sea. Y por eso, mi siguiente pregunta es, ¿qué técnica recomiendas tú? Por ejemplo, yo hago mapa mental, pero anoto la lista en la parte de atrás. Ok. Pero hay gente que a lo mejor no le funciona porque no es tan creativa en esa parte. Ujú. Entonces, ¿qué técnica podemos aplicar? Es dependiendo siempre de tus recursos y tu forma de aprender también y de estructurarte, ¿ok? Porque siempre van a haber diferentes estrategias. Por ejemplo, puede ser en un checklist, ¿ok? Que es esa como si fuera la listica del mercado, donde tú te propones tanto personal como profesional. En el personal, claramente tienes que poner tus metas como ser humano y que en el ámbito de la salud, en el ámbito económico y en el ámbito social. Entonces, ¿qué te propones tú en hacer en estos tres ámbitos en tal tiempo? ¿Ok? Y el profesional, claramente, crecer en tus aptitudes como profesional que sea. Entonces, debes incluir esos dos aspectos, dependiendo de cómo a ti te guste hacerlo. Si te gusta el mapa mental, si te gusta el conceptual, de escribir más cosas, en la lística del mercado, en una línea del tiempo, que también lo puedas poner y ahí colocas de una vez en qué año lo quieres hacer. Sí, siempre va a haber, dependiendo de tu capacidad, si eres muy visual o no lo eres, o si eres muy ordenado, que obviamente ahí solo te vas a permitir la lista, sí, porque lo demás es mucho contenido. Eh, Exacto. Va a ser dependiendo de cómo seas tú, pero siempre son esas, lo que os nombré, los recomendables, que lo puedas ver de forma más rápida. Y de siempre, según la ciencia, es demostrado y nosotros, los psicólogos, apoyamos, que es siempre incluir el color, porque el Color. color, los colores siempre te van a ser un incentivo para ti de ver eso que tú estás escribiendo y de leerlo. Te obliga a leer y te obliga a recordarte qué es lo que tienes que hacer. Entonces, siempre, no solo por los propósitos, sino cualquier otro aspecto que tú necesites leer o recordarte, incluye el color. Incluye los Ok. colores que te hacen capturar la atención en ese momento. Entonces, incluye los colores y incluye también la forma de hacerlo que mencionamos antes. Tú sabes que yo a los del 2024 ahorita le puse color, Ok, pero literal fue porque agarré 4 marcadores que
que me dio Lady y decía Ok. uno de un color, uno de otro color, otro color, otro color. O sea, básicamente, no es que tienen un Claro. significado, sino es como para resaltar. Por eso que tú dices que Ajá. de tratar de que se te haga lo más digerible posible, Exacto. más entendible para ti, más, o sea, que tú lo ves y digas, ah, mira, tal vez. Eso, Ujú. eso es totalmente correcto. Yo creo que, creo que no tengo más nada que preguntar. Ah, y sí me gustaría recomendar, desde mi total inexperiencia, cero profesional, que la gente, bueno, ya yo lo dije, que hicieran algo, o sea, dos propósitos por lo menos que lo saquen de la zona de confort. Si lo vas a hacer en lista, puedes hacer un cuadro, como que propósitos normales y propósitos que me van a sacar de mi zona de confort. Eso sería como chévere. Y nos los pueden dejar en los comentarios. O sea, coméntenos más o menos cuáles pueden ser sus propósitos de año nuevo, qué días los hicieron, también es importante, porque ¿Cómo? ajá, pues, que nosotros recomendamos siempre hacerlo después de Blue Monday, y hay gente que no lo hizo en Blue Monday, lo hizo antes. Por lo menos el 11-11, o sea, por la Ajá. numerología y tal, como nos dijo nuestra amiga de la asamblea. Y bueno, y así, o sea, cada quien encuentra su forma, pero es importante que nos dejen en los comentarios cuáles han sido tu propósito o cuáles de estas técnicas pretendes utilizar. Sí, Yes. señor. Sí, me gusta. En- Comenten y lo Entonces, compartan. exacto, y lo compartan. Es muy importante. Bueno, si te gustó este video, tú debes recordar darle like, comentar, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te enteres cuando suba un video nuevo. Ya nos vamos a ir a la ñapa, que en la ñapa voy a mostrar mis propósitos del 2024 Tan, tan, tan. y sin más, como decimos, Los queremos más que el pollo frito. los queremos más que el pollo frito. Y chao.